Noche en Fase 1, Política Experimental, este programa donde intentamos pensar la política desde otro lado. Bueno, tenemos un invitado de lujo, Fernando Rosso, que la verdad que no hace falta mucha presentación en el mundo de las redes. Es uno de los animadores más importantes que tenemos hoy. Bueno, es director del medio La Izquierda Diario. Digo que es un medio joven, pero más allá de su juventud, consagrado prácticamente. Ha tenido, Fer, si yo tuviera que presentarlo en pocas palabras, por ejemplo, uno de sus grandes hitos, que lo hemos comentado varias veces en las redes, es que le sacó a Julio Blanc de Clarín uno de los títulos de la década, diría yo, en el mundo del periodismo, que hoy no hay nadie que no lo use. Hicimos periodismo de guerra, fue un título que Fer seguramente lo tiene colgado en un cuadrito, pero bueno, su protagonismo no se acota ahí, realmente es un medio, La Izquierda Diario, digo, el tema, hay un newsletter que están alargado hace poco, es un medio que estamos siguiendo todos y que realmente me parece que es una idea, están haciendo cosas desde un lugar diferente. Fer, digamos, en sus notas ha tenido notas con Carlos Pañi, no solamente fue esta de Julio Blanc, o sea, hablan con todos los grandes referentes del periodismo argentino y han logrado un posicionamiento en un lugar absolutamente original, que es el tema de que la izquierda, digamos, hace tiempo, y sobre todo en el mundo de las redes, no se veían medios de esta frescura, digo, y que tienen realmente, me parece que debe ser hoy en el ambiente digital, uno de los medios más convocantes. Así que bueno, Fer, un gusto tenerte acá, bienvenido. Gracias. Saludo a todos. Bueno, y te, le te- paso la pelota a mi compañero, el profe de Ángeles. Fernando, te hago extensivo el agradecimiento por disponer de este ratito con nosotros. Realmente te voy a decir que quizás por mi paso por las facultades sociales tengo mucha relación con la gente de la izquierda. Yo a veces no sé cómo denominarla, la izquierda radical, la izquierda combativa, revolucionaria, la izquierda que no negocia, digamos, muchos adjetivos, y a veces no sé cuál le va mejor, pero sin duda traes, como decía Daniel, un vigor un poquito lejos de algunos dogmatismos, ¿no? Que siempre se critica a la izquierda radical para ponerle un título, ¿no? Como un ánimo nuevo. Y queremos aprovechar, y quiero la primera pregunta vincularla, bueno, esta actualidad, ¿no? Esta actualidad, estos 9 meses del gobierno de Alberto Fernández, la pandemia, la cuarentena, la cuestión económica, el dólar, esta discusión ahora en el Congreso Nacional. Hay muchas preguntas ahí, pero ¿cuál es cómo lo encaras? ¿Hay una crisis? ¿Hay un proyecto que no arranca? ¿O sí arranca, pero está ralentizado? ¿Cuál es tu panorama? Bueno, gracias en principio por todo lo que dicen, por todas sus exageraciones. Una crisis hay, ¿no? Ayer salieron los datos de la desocupación y la verdad es que son números que son tremendos, ¿no? Inclusive la pandemia distorsiona un poco toda la cuarentena, básicamente distorsiona un poco todo porque sale como un 13% de desocupación, pero en realidad la desocupación mide también a quien está intentando buscar trabajo, ¿no? O sea que hay mucha gente que probablemente si se reanudara la actividad saldría o intentaría ir a buscar trabajo que no lo hizo en este tiempo, por lo tanto algunos miden más la baja de la cantidad de actividad y de ocupados que hay, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los datos eh, de la Argentina, junto con la caída del PBI, si uno veía los números de Perú, 30% de caída interanual, para decir el número más alto, pero México, Estados Unidos. Entonces me parece que hay una crisis que en la Argentina
agrega a una crisis de 4 años, o por lo menos 3 de los últimos 4 años, de caída, de endeudamiento, de recesión, 3 de los últimos 4 años, de ajuste, y yo veo muy difícil, digamos, veo muy difícil encontrar nichos. Ahora la soja aumenta un poquito y algunos se esperanzan por ahí, pero veo muy difícil encontrar nichos que tuvieron otros ciclos ascendentes, como fue el ciclo del primer kirchnerismo, que es con el que se compara este gobierno, ¿no? O sea, si uno mira la narrativa de Alberto Fernández, dice, bueno, yo aprendí con Néstor, con Néstor Kirchner, quiero hacer esto, primero ordenamos la economía, después ordenamos la deuda, y después fuimos y crecimos. Y ahí había condicionantes que hoy no existen, ¿no? O sea, entre esos, que no creo que haya sido lo único, no creo que haya sido lo único, pero entre esos el superciclo de las materias primas, ¿no? Entonces, yo veo, lo decíamos hace un tiempo, un 2001, se decía hace 2 o 3 meses, más bien por delante que por detrás, eh, y estamos todavía en eso, con una situación extraña porque no hay algo que siempre está presente en la Argentina, que es la calle, ¿no? Que determina la política. O sea, si uno lo mira en términos exclusivamente de análisis, más allá del pensamiento político, o sea, la dinámica política argentina son la calle y cómo la política traduce ese tipo de cosas. Ahora hay minorías intensas de anticuarentena, antitodo, de derecha, como se lo quiera llamar, y después la política, digamos, discutida muy desde arriba, y para mí como cayendo de ese momento medio ficcional que había en algún momento en donde estaba, bueno, ¿no? el tridente pandémico, digamos, Larreta, Alberto Fernández, Kicillof, todos con un porcentaje de popularidad de 500%, no sé, en el momento ya no se sabía cuánto era, y empieza a volver, en ese sentido se empieza a volver a la normalidad de la discusión política, ¿no? Que en un país, a mí me gusta siempre una figura que usa Martín Rodríguez, que es periodista, ¿no? Y uno de los analistas más lúcidos creo que tiene la Argentina, de las nuevas generaciones, ¿no? Que es que por abajo de la grieta hay una fractura social, ¿no? Y que generalmente hay mucha discusión política sobre la grieta y poco pensar cómo esa fractura cada vez se está ampliando más. Eh, y, y, yo creo que esa variación en las encuestas permanente, ¿no? Creo que lo ponía en el envío del correo de hoy, que lo agregué anoche a lo último, pensando en países, de cómo es la política muy líquida, como le dicen, muy dinámica internacionalmente. Creo que esa variación de las identidades políticas, de la pérdida tan acelerada de gente, de votos, de apoyo social, la imposibilidad de acentuar hegemonías en el largo tiempo, ¿no? Recordemos que hace 2 o 3 años estábamos discutiendo que Macri vino a refundar el país, que teníamos una nueva derecha, que era una derecha democrática, que se iban a quedar 20 años, etc. Bueno, yo lo puse hoy, la economía determina siempre en última instancia, como se dice en los clásicos, pero cuando determina, olvídate, no deja títere con cabeza, ¿no? Fer, justo empezaste por un tema, mencionaste el tema de la calle, y yo la verdad cuando estaba pensando un poco por dónde encarar, yo te iba a llevar al comienzo, por ahí a temas internacionales, más generales, más distantes, pero justo, bueno, se me ocurrió, y digo, justo hace un ratito veía un partido que lo vi en el Arco Neuer, y me acordé de la final de 2014, esa de Era por Abajo. Entonces, digo, bueno, vamos a empezar, y vos mencionaste en la palabrita mágica, la calle. Y ahí justo se me ocurre, pues veo que el medio, tu medio, le está dando bastante cobertura a un tema que hoy aparece mencionado, insinuado, pero muy por el costado en algunos otros medios. Anoche lo vi al Turco Asís, que lo mencionó en el café que tiene con Novarecio a la noche, pero es el tema de Guernica. Vos, he visto ahí en el medio, hoy estuve viendo varias cositas en Izquierda Diario, obviamente que
siempre, bueno, la izquierda tradicionalmente es como que tiene un énfasis, y en el medio tuyo en particular, de cubrir temas que son de calle, que está pasando en la zona por ahí, en una de esas, en el movimiento obrero, un montón de cosas que por ahí en uno de esos otros medios que uno podría estigmatizar como de derecha, esconden un poquito, digamos, la tierra abajo de la alfombra. ¿Qué está pasando ahí en Guernica? ¿Qué lectura? ¿Tiene que ver con lo que estabas diciendo vos? Tiene que ver, tiene absolutamente que ver. O sea, el tema de toma de tierras en la provincia de Buenos Aires, y esto me interioricé ahora también, ¿no? O sea, porque efectivamente nosotros tenemos como un expertise, digamos, en conflictos sindicales, hasta de precarizados, eh, pero consultando a especialistas, inclusive para el programa que tenemos nosotros, para el diario, el tema de la toma de tierras es una cosa generalizada, es una forma de apropiación generalizada. Yo vengo del conurbano, de tierras en la provincia de Buenos Aires y de acceso a la vivienda, ¿no? Eh, pero de las entrevistas que nosotros hemos publicado, muchas, sobre todo para responder al momento más duro, ¿no? De la respuesta sobre todo de Bernie, de Sergio Berni, ¿no? Que era el que tenía el discurso más duro, son delincuentes, es ilegal, después otros decían es ilegal, más en general, como ateniéndose a la forma, digamos, en realidad están chocando dos derechos ahí, ¿no? El derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda, ¿no? Que está consagrado también legalmente, pero la gente que está ahí es gente o el grueso de la gente que está ahí es gente que tenía trabajo precario, es el sector más golpeado que salen los datos de desocupación de ayer, que tenían trabajo precario, en negro, changarín, empleada doméstica que no podía ir a trabajar, que pagaban un cuarto, pagaban una casita, pagaban o menos por una casa, y tampoco les corre, porque era todo negro, tampoco les corre la extensión de la prohibición, digamos, de los desalojos o la extensión de los alquileres, y bueno, evidentemente, ¿quién lo desata? Dicen, bueno, ahí hay gente que hace negocio, hay gente que hace sus pequeños emprendimientos, y efectivamente es así, pero cuando hay un fenómeno social tan grande, eso lo reconocen también, yo hablé con gente del gobierno de la provincia de Buenos Aires o del Ministerio de Desarrollo Social, y te dicen ahí hay un problema social que es evidente, que es el primer emergente de esta crisis. Quizás, esto lo reflexiono en voz alta a partir de la pregunta tuya, porque digamos, hay unas conclusiones sociales políticas del 2001 y quizás el tema del hambre tan patente como estuvo digamos, en el inicio del 2001 o hacia el camino de diciembre del 2001, hay más contención social desde ese punto de vista, ¿no? Pero el tema de la vivienda, que igual obviamente no está solucionado, lo vemos en la calle, las personas en situación de calle, me decía una persona que estudia este problema de la vivienda, es un índice muy fuerte de la crisis, ¿no? Pero quizás sea uno de los emergentes de este momento, que en términos de índices sociales, desocupación, pobreza, indigencia, tiene índices muy parecidos al 2001-2002. Ahora, Fernando, se moviliza la cúpula, perdón, se moviliza la cúpula de la sociedad argentina, con el banderazo, hemos visto los autos de alta gama, con gente subida a las ventanillas con las banderas, y se moviliza la base de la sociedad, los más pobres, los más precarizados, que hacías referencia. En un momento como este, ¿no? De cuarentena. ¿Qué pasa con el medio, no? Y estos sectores parece que están en busca de una nueva representación. Ahí se ve desde la izquierda alguna posibilidad, o el kirchnerismo lo va a reabsorber como el macrismo. Hemos visto la foto de Patricia Bullrich yendo adentro de su auto a concurrir al banderazo de último sábado. Y también a mí me impresionó la foto de ayer en tribunales, que quizás no era mucho, pero era muy atrayente la foto, viste que ahora desde los drones se sacaban unas fotos espectaculares. ¿Qué pasa con el medio que no se moviliza? ¿Y qué pasa con la representación de estos dos extremos de la escala social argentina? Yo creo que es mucho menos, y también eso quienes estudian los movimientos de identidades políticas, de adhesión política, esa sociología electoral, digamos,
me parece que es mucho menos el ritmo de los cambios que el ritmo de lo que se muestra mediáticamente, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno perdió apoyo en este último tiempo, pero tampoco creo que sea una cosa tan catastrófica como lo ve Dualde, digamos, ¿no? Para poner un extremo, que dice ya está Grovi, es de la Rúa, etcétera, ni mucho menos. Yo creo que el Bueno, cambio pero es se mucho habla de más. 2001, perdón que interrumpí, No, pero en términos 2001 sociales. cayó de la Rúa, ¿no? En términos sociales sí, con un factor económico muy importante que fue el corralito y el quiebre de la economía, ¿no? O sea, total. Entonces, me parece que... eh, ahora, yo creo que eso es mucho más lento. Lo que sí que me parece que en términos de movilización y de lo que se moviliza, yo creo que ahí también hay, y esto no puedo, digamos, dejar de mencionarlo, una responsabilidad de las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, etcétera, que inclusive para una estrategia, pongamos, no revolucionaria, sino para una estrategia de hacer pesar los intereses de sus mayorías, eh, están demasiado quietas. No en términos de que tenga que salir a romper la cuarentena, que igual ya no se sabe muy bien qué cuarentena queda, ¿no? De hecho, nosotros nos movilizamos el otro día, llevamos a la gente de Guernica, digamos, invitamos a una representación de Guernica con distanciamiento social para que se vea en el obelisco y para que el obelisco no sea solamente dueño de los ricos que salen desembosadamente o la clase media alta a, manifestar su bolsonarismo, ¿no? sus ínfolas bolsonaristas. Pero me parece que ahí hay una responsabilidad también de esa quietud. No se puede pensar la representación de los trabajadores sindicalizados, la representación de los movimientos sociales o digamos, esos sujetos sin pensar sus dirigencias políticas, ¿no? Y sus dirigencias políticas están más bien en una conversación con el gobierno, con una derecha que es mucho más decidida en términos de su virulencia, ¿no? O sea, que es el gran tema. Y en el newsletter de hoy abordaba esa cuestión a partir de distintos autores que dicen, ¿por qué surgen estas rabiosas derechas populistas? Lo vinculo con esto de la movilización, ¿no? Y hacia dónde puede ir. ¿Por qué surgen estas rabiosas derechas populistas, Donald Trump, bueno, y todos los que lo copian, Bolsonaro? Bueno, porque los que son perdedores de la globalización encuentran una izquierda bramánica, como dice Piketty, tomando una casta sacerdotal india, digamos, ¿no? que conversa en la élite, etcétera, mientras que el otro le dice, basta. Más allá de si es verdad o no, ¿no? Pero le habla en un idioma mucho más llano y mucho más directo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay, no, porque vos decías al principio, ¿cómo llamarlo? Extrema izquierda, izquierda clasista, no por plantear que hay que salir a romper todo inmediatamente, ni ser revueltista en sí mismo, sino por plantear que si hay una derecha radical que propone salidas radicales, del otro lado hay que ponerle gente que proponga salidas radicales, digamos, ¿no? Que proponga salidas radicales en el sentido del planteamiento programático. Después, obviamente, estamos a favor de que eso se imponga con movilización masiva, no con rabia de minorías intensas, porque aparte no se puede, no se va a lograr, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay, en ese medio que vos decís, hay de todo, ¿no? Está lo que, vuelvo a citar otra vez a Martín Rodríguez, llamó el moyanismo social, un sector de trabajadores sindicalizados, de esa partición que tuvo la clase trabajadora de hace ya 20, 30 años, y sectores más medios, ¿no? Yo creo que eso todavía está como, supuestamente es una de las partes que está perdiendo el gobierno, ellos dicen que todo por derecha, yo no creo que sea todo por derecha. Eso se va a ver el año que viene, todavía falta mucho, pero no creo que sea todo por derecha, en el sentido de que ya sabíamos, me decía un asesor de gobierno otro día, ya sabíamos más o menos que esto iba a ser así, que íbamos a perder con Macri, y que representa eso. Yo creo que también hay cierta, no sé si desilusión, pero baja de expectativas en el sentido de, bueno, ya la pesada herencia está bien, la pandemia está bien, el coronavirus está bien, pero el gobierno ustedes, ¿qué vamos a hacer mientras la situación sigue en picada? Fer, perdón, ahí justo después, sé que Hernán que hiciste comentar algo ahí, ya te dejo. Mencionaste la palabra sindicato, Fer, y vos sabés que yo justo Los sindicatos pensaba... son un grupo de gente con recursos en común, parece en la Argentina. No, bueno, vos sabés que yo, ahí no fue casual que cuando estábamos preparando el flyer para esta actividad, fíjate que pusimos ahí una foto del Cordobazo.
Y justamente creo que está medio oculto ahí detrás de una bandera. El dirigente que está ahí, digamos, al frente es Agustín Tosco. Y la verdad es que yo tengo un tema bastante personal que tiene que ver con él, que es mis viejos laburaban los dos de jóvenes casi toda su vida, laburaron en la empresa provincial de energía en Córdoba, y si bien no, te digo, no los puedo ubicar para nada dentro del arco de lo que podría ser ideas de izquierda, se parecen mucho a lo que viene siempre soplando desde Córdoba para acá. Pero digo, más allá de eso, sí recuerdo, mi vieja especialmente, hablándome maravilla siempre de chico, de Tosco, y la imagen como de un sindicalista que era como que tenía como un respeto reverencial por él. Y mucho reconocimiento por el hecho de que decía, más allá, dice, mira, las ideas de él no me gustan, pero reconocía de que era un tipo que estaba cerca del laburante, digo, para hablar La así, honestidad. digamos, mal. Claro, un tipo, viste, estaba cerca del laburante, las reivindicaciones del laburante, digamos, y corría la suerte. Después como que, obviamente, la pelota corrió mucho y la imagen, sobre todo, yo creo que fue un punto de quiebre por ahí en los 90, la aparición de esto del sindicalismo empresarial, digamos, donde no solamente aparecen, pero por el lado de las obras sociales, sino poniendo una pata en negocios inmobiliarios, centrales eléctricas, un montón, digamos, diversificado. Y después esta imagen que dan hoy, que uno cuando habla de los gordos y se imagina esas camperas de cuero, autos alemanes, cuando uno habla de la manifestación, también los autos creo que es un poco un denominador común que tienen con estas manifestaciones de sábado que hay en la Argentina. Entonces, digo, hay, digamos, cuando uno habla de movimiento sindical puede pensarse, pues yo sé que la izquierda, digamos, uno siempre aparece con un pie puesto en el tema de las fábricas, hay tensiones en algunas, digo, aparece, hay como que se puede hacer un corte, hay algún movimiento sindical que corra al costado y que por ahí uno piense de que esté más cerca del laburante. Eh, no sé si en las cúpulas hoy, pero hay. De hecho, el sindicato del neumático, el SUTNA de San Fernando, en la zona norte, que tiene empresas importantes, lo dirige un sector de la izquierda, hay comisiones internas, hay delegados en las distintas fábricas, ni hablar en los gremios estatales, los sindicatos docentes en la provincia de Buenos Aires, varias seccionales de SUTEBA. Eh, eh, Obviamente no en la cúpula de los principales sindicatos, para decirte petroleros, ESMATA, camioneros, en los sindicatos estratégicos, donde es mucho más difícil. Y no es mucho más difícil solamente por una cuestión de falta de militancia o de crisis en general de la cuestión de la militancia sindical, sino también por la regimentación que tienen los sindicatos. La regimentación que tienen los sindicatos, cuando uno va a lo fino, para presentar una lista de oposición en cualquiera de los gremios, bueno, se dice, es más fácil presentarse a presidente que presentarse a secretario general de un sindicato, ¿no? Se dice un dicho muy popular, pero es bastante cierto. Nosotros hemos tenido eh, posibilidad, digo nosotros, ya en este caso hablo del PTS, pero en su momento tenía la comisión interna de la fábrica Lear, en la zona norte del Gran Buenos Aires, con delegados en Volkswagen y con delegados en Ford, en la fábrica que estaba enfrente. Y empezaba a darse un movimiento por la base que bajó el ESMATA y le cortó la cabeza a todo el mundo, que terminó expulsado. No sé si ustedes se acuerdan, 2014, movilizaciones en la Panamericana, Bernie, el gendarme Carancho, no sé si se acuerdan, el gendarme que se tiró de Sí. palomita. Bueno, eso era porque estábamos defendiendo, se relaciona con que estábamos defendiendo, que no expulsen no a los trabajadores, sino a los delegados Bueno, ahí la los expulsaron. metrodelegados corrieron, hicieron un Bueno, papel, ¿no? los Porque metrodelegados ahí eran tuvieron que hacer un sindicato independiente, porque una, postularse con la UTA era terminar a los tiros todos los días en los túneles, digamos. ¿Está bien? Y obviamente que eso tiene que ver con la no existencia también de un momento muy distinto al momento de Tosco, ¿no? Obviamente. Que efectivamente era un tipo que terminaba su mandato y iba a laburar de nuevo a, al laburo, digamos, al PEC. Y eso le hizo ganarse el respeto de gran parte, no solamente de la gente de izquierda, sino de cualquiera que quiera tener una representación honesta, ¿no? O sea,
del movimiento obrero. Entonces, bueno, eso cambió mucho en los 90, sindicalismo empresarial, pero aparte la regimentación de los sindicatos, la regimentación estatal de los sindicatos. Ahí hay un tema, yo siempre discuto con los periodistas que siguen gremiales, algunos periodistas que siguen gremiales, ¿no? Que yo le digo, miren, no, seguir gremiales no quiere decir seguir a los dirigentes sindicales, seguir gremiales es seguir todo el mundo del trabajo. Entonces dice, bueno, ¿por qué si critican tanto a la burocracia sindical no se presentan y ganan los sindicatos? Bueno, vení, acompáñame, a ver cómo hacemos, digamos. Pues te empiezan a cortar la cabeza. El tridente que el Goyo Flores, otro cordobés, Gregorio Flores, del clasismo, dirigente del clasismo de Córdoba, decía el tridente, Ministerio de Trabajo, cúpulas sindicales y cúpula empresaria, cuando aparece el foco de izquierda, empiezan a intentar dársela de mil formas, que lo cual no quiere decir que uno llore y diga, bueno, qué malo, y sí, obviamente, si vos querés cambiar todo, te la van a querer dar, pero tampoco es que es fácil, digamos, sino si tiene un movimiento muy, digamos, enfrentar todas esas estructuras, no solamente los sindicatos, sino también de la regimentación del Estado. Ahora, sin llorar, digamos, desde ese punto de vista, yo creo que el movimiento sindical en la Argentina sigue teniendo mucho peso, sorprendentemente mucho más peso que en cualquier lugar de América Latina, ¿no? Por ejemplo, en Chile. En Chile está, y el carácter revueltista que tiene la movilización popular en Chile es porque los sindicatos, bueno, ni hablar de Estados Unidos, ¿no? Etcétera. Pero, perdón, Fer, me gustaría ahí pararte un segundito nada más. ¿Pensás que se puede llegar a presidente en la Argentina alguien sin tener anclaje en el movimiento sindical, dado este dato que me estás preguntando, que estás comentando? ¿Sin tener o teniendo? No, digo sin tener. No, digo, si se puede llegar a presidente sin anclaje en el movimiento sindical. Macri, que no era un delegado de base, digamos, ¿no? Para llegar, esto es simbólico, a mí me gusta mucho cómo expresan a veces esas cosas, aunque expresen sombras de lo que son los movimientos reales, pero son imágenes. Poco antes de la elección, lo último que hizo, uno de los últimos actos de campaña que hizo fue juntarse con Moyano a inaugurar o sea que estatua de Perón. Claro, la Argentina, ni hablar que es dependiente del peronismo, ¿no? Pero como cuando entra en crisis el peronismo, entramos en crisis todos, digamos, ¿no? Pero es tan sindical la Argentina que hasta el burgués más burgués, cuando se presentó a presidente, lo último que tuvo que hacer, tuvo que incorporar a su acto de campaña a una imagen de, obviamente, uno de los sindicatos más fuertes que hay en la Argentina, al margen de todo lo que se pueda discutir con el sindicato de camioneros, ¿no? Porque también es empresarial, también tiene yo una vez hice un perfil a Moyano, los entrevisté a toda la familia, menos a Hugo Moyano, que en ese momento no hablaba, y tuvo que hacer un acto de esas características. Entonces, otra cuestión, los desocupados, que son otro sector de la clase trabajadora, desocupados o ahora los precarizados, tienden a organizarse de manera sindical también. Claro. Lo cual no es natural en todo el mundo, que los desocupados estén organizados en movimientos sociales, como se le llaman acá, en movimientos de desocupados mismos o en movimientos de lo que acá le llaman la economía popular. No es una cosa tan natural. Generalmente eso muchas veces se usa como carne de cañón para rompehuelgas, para enfrentar al sector ocupado del movimiento obrero y que el ocupado vea en ese sector, no sé, para hablar de Francia, los que viven en las Valliers, etcétera, para enfrentarlo como un peligro. No quiere decir que acá el sector ocupado ame al precarizado, pero... Te tiro una bomba y, Fernando, Grabois no ocupó un lugar que estaba un poco destinado a un dirigente o algún líder de la izquierda clasista o radical, o como le quieras llamar. Sí, son disputas, digamos, porque un tipo letrado, un tipo que tiene mucha invitación a los medios, un tipo que se hizo un apellido de un peronismo más de izquierda, el pajarito Grabois. Mira, a mí me parece que también fue el producto, el movimiento de desocupados tuvo varios momentos, ¿no? Tuvo un momento muy radicalizado, que fue en 96, 97, Utralcó, Tartagal, claro. En el sur, en Salta, bueno, tiene sus mártires, Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, y en ese momento que se movilizaban, se hacían piquetes duros por trabajo genuino. Los desocupados de trabajar el petróleo, por ejemplo, en el sur, que buscaban trabajo. Ese fue un sector que no fue tan protagonista del 2001, pero sí fue protagonista del post-2001.
la inteligencia del kirchnerismo, desde el punto de vista de pensar cómo se recomponía un régimen social, fue pensar que tenía que dialogar de alguna forma con eso. Y Grabois, como otros dirigentes de los movimientos sociales, son el producto de esa recomposición. Entonces, y el producto de que el 2001 tuvo esa salida, que la izquierda era un factor débil todavía en ese momento, pese a que en octubre, las elecciones de octubre del 2001 fue un importante peso en la capital, sumando a Zamora, un montón, digamos, y varias organizaciones más, pero no tenía el anclaje, si se quiere, que tiene hoy, y las figuras que tienen hoy, como tiene el Frente de Izquierda, ante eventuales crisis, como por ejemplo la que está pasando, ¿no? Pero, ni tampoco en el movimiento obrero ocupado, se venía de los 90, era muy difícil construir algo de izquierda en los 90, como nosotros decíamos, militábamos y comíamos anchoas en el desierto, ¿no? En los 90, porque era no solamente acá, sino en el mundo, caía el muro de Berlín, el fin de la historia, entonces era muy difícil llegar al 2001 con una organización vigorosa, digamos, en términos de militancia, no había una Hubo cosa una como la izquierda. esperanza, en las asambleas hubo una esperanza, ¿no? Hubo una esperanza, sí, pero De era la muy izquierda estoy difícil, hablando, ¿no? sí, totalmente, hubo muy difícil, era muy difícil llegar preparado, que es muy difícil que uno tenga una organización política que se propone cambiar radicalmente las cosas y surja en el mismo momento, ¿no? Esa es una parte de la discusión no hay una cosa como la izquierda diario, por ejemplo, ¿sabes? Había un página 12 como lo más crítico, que en última instancia confluyó esa ideología con el kirchnerismo, pero yo veo, por un lado, que, digamos, lo que expresan como límite, porque a la vez esos dirigentes, como puede ser Grabois, como puede ser cualquiera, hoy están incorporados a un diálogo con el oficialismo y por lo tanto no están en la calle, o no se lo proponen inclusive, más de cuando pasa la pandemia, cuando pasa la cuarentena. Es decir, yo pongo, bueno, se movilizaron la clase media, pide que, lo de siempre, no se sabe lo que pide. Que pierdan los que pierdan, que pierdan más. Y ninguno dice, nosotros vamos a poner 300.000 tipos, que no es una pequeña minoría en la Argentina, ¿eh? Vamos a poner 300.000 tipos entre CGT, movimiento social, y vamos a ver quiénes son las mayorías en este país. Nadie tiene esa decisión. Nadie lo piensa, digamos, desde ese punto de vista. El otro día yo lo vi. En Córdoba fueron y escracharon el mural de Tosco, en el monumento ese que tienen ahí enfrente del sindicato. Yo dije, ¿cómo puede ser que el sindicato Luz y Fuerza permita, con la combatividad que tiene el sindicato Luz y Fuerza, permita ese tipo de cosas? No me parece, no para ir a hacer, no para plantearla, sino para plantear que digamos, cómo se hace para que pesen verdaderamente las mayorías. Porque esas minorías tienen una sobrerepresentación en los medios que es impresionante. No solamente en los medios de Clarín, sino que cuando están esas marchas, C5N lo tiene todo el día en cadena nacional también, a las marchas de la derecha. Nosotros no le damos tanta importancia. Pues, bueno, sí, está bien. 400 tipos, 1000 tipos en el obelisco de la clase media, de Recoleta, San Isidro, perfecto. Pero eso no es los problemas del país, digamos, ¿no? Me parece que tiene una sobrerepresentación mediática importante y que las mayorías, a través de sindicatos, movimientos sociales, centros de estudiantes, el movimiento estudiantil en Argentina hace rato que no es más movimiento, son estudiantes, pero el movimiento estudiantil, y yo no hago responsable, sí, de eso a los estudiantes, a los obreros, solamente, no lo problematizo por ahí, también a los dirigentes que dicen, bueno, nos adaptamos a nuestras estructuras, tenemos alguna reunión cada tanto, pero no nos movemos mucho. Vos mencionaste un tema recién que por ahí quizás nos abre la puerta. Después obviamente vamos a volver por ahí a darle una vuelta a temas nacionales, pero abriste una puertita cuando mencionaste el tema de la caída del muro y la época de las anchoas en el desierto. Política, digamos, a nivel como que el tablero internacional. En Berlín, digamos, la referencia de izquierda, más allá de toda la crítica que se sabía que tenía el sistema soviético, pero la gran referencia hacia la izquierda queda, digamos, sepultada en los escombros del muro. Y la silla queda vacante ahí en ese momento. Y ves que hay una década de, digamos, de los locos 90 que llegan acá, digamos, obviamente con su expresión menemista acabada, es como que el mundo unipolar en aquel momento, el Carlos, digamos. Pero después lentamente va emergiendo y aparece
una gran referencia que es como el que va ocupando, y ahora, si uno ya venimos a hoy, es, digamos, la gran referencia respecto a esa silla vacante, que es China. Ahora, cuando uno piensa en China, la verdad que es como que es un animal que hay que leerlo desde otro lugar. Una de las cosas, por ejemplo, en su momento, el de la época de esta del 72, con Nixon va a la China, en aquel momento la idea es que daba vueltas, y después fue como una continuidad en la política exterior americana, quizás ahora hasta Obama prácticamente, después como que Trump rompe eso, es el tema, le llaman ellos la política del compromiso, del engagement respecto a China, que era como una idea que tenía implícito, una idea de Milton Friedman, digamos que es el tema que vos decís, en la medida de que crezca el tamaño, la esfera de la economía, se va a achicar la esfera de la política. Es como que era una forma de ir diluyendo por vía de las reformas económicas, de llevar inversiones a China, era como achicar el espacio del régimen. Ahora, esto que tenemos hoy, la verdad que es como que nos quedó fuera de libreto todos los analistas políticos en general, que es el tema de un régimen muy fuerte de partido único, de corte autoritario, con un sistema que es más capitalista que quizás el más capitalista de todos. Entonces, es como que apareció un animal nuevo en la selva. Y bueno, por eso me interesó volver a esto que mencionaste, la época de las anchoas en el desierto. ¿Qué lectura por ahí se está haciendo desde la izquierda de esta gran referencia que aparece, que yo creo que es difícilmente equiparable con la Unión Soviética? ¿Cómo lo ves a eso? Mira, es una historia de un país que tiene como 1.300 millones de tipos y con una historia tremenda, ¿no? Yo creo que usufructúa lo mejor que le pudo dar la revolución en términos de unidad nacional, de lograr lo que hubiese sido muy difícil lograrlo por otros métodos, con lo peor del capitalismo actualmente, ¿no? Lo que le permitió convertirse en una potencia, que en cierta medida se puede equiparar, para mí, ¿no?, a la Unión Soviética en el sentido de lo que permitió una organización social de planificación económica, un salto tan importante, un país terriblemente atrasado, como era la propia Rusia soviética a principios de siglo, a convertirse en una potencia que pueda disputar con Estados Unidos. Hoy China pasa, bueno, en su momento cuando fue lo de Nixon también estaba la Guerra Fría, entonces hacía un juego, ¿no?, de terciar en sus disputas geopolíticas, como siempre hizo Estados Unidos. Pero me parece que con China pasa eso. O sea, no soy un especialista ni mucho menos en eso, pero me parece que logró su unidad nacional, logró su desarrollo nacional a partir de usufructuar lo mejor de una forma de organización no capitalista en su momento, de planificación, y después introduciendo formas capitalistas con un régimen totalitario, ¿no?, que también lo tuvo la Unión Soviética en su momento, con un régimen totalitario, que es lo que permite que hoy tengan lo que se llaman los salarios chinos, bueno, la mano de obra barata y en mucha cantidad que tiene ese país, digamos, ¿no? Pero obviamente que hoy no lo toma nadie como una referencia de economía planificada, de economía socialista, ni mucho menos sí como un jugador, digamos, geoestratégico, que bueno, que es con el que trata de negociar un poco también más, en general el peronismo, ahora Alberto Fernández, etcétera, para tener algunas cosas de negociación, algunos aspectos de negociación con Estados Unidos, ¿no? O sea, de terciar un poco en ese sentido, pero... Ahora, Fernando, mirando el panorama internacional, y ahora te vuelvo a la Argentina en un segundo, se ve que las sociales democracias, que fueron tan importantes después de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, hoy están, parece, en vía de extinción, ¿no? Porque queda algo en Portugal, algo en España, y cuando se critica a la izquierda radical en la Argentina, el FIT, yo veo que, sobre todo los muchachos libertarios, dicen, bueno, contame en algún lugar donde fue exitosa la izquierda, porque, bueno, en algún momento era Cuba, la propia Unión Soviética, las referencias de Vietnam. ¿Qué propuesta hay? Porque también la izquierda en Argentina, la izquierda del FIT, parece que va siempre con por ejemplo, el eslogan que la crisis la paguen los capitalistas.
la maximalista. ¿Cómo queda eso, no? Y además, ¿cómo el kirchnerismo, y por ejemplo el caso de Axel Kicillof, se transformó en un lugar donde hay una captación de parte de la juventud, de parte de sectores que podrían haber abrevado y que abrevaron en un pasado en la izquierda? ¿Cómo se conjugan estas dos cuestiones, donde las izquierdas en el mundo están aparentemente muy limitadas, y en la Argentina, y también en los 2000, ¿no? Los 2010, y parecía que venía toda una izquierda continental con Lula, Correa, los Kirchner, el Frente Amplio en Uruguay, hasta la Bachelet se ponía en ese tándem, las nuevas izquierdas. ¿Cómo se ubicó la izquierda argentina frente a ese panorama, y hoy cómo lo ven, no? Sí, yo creo que un poco, digamos, las expresiones de derecha, Trump, y todos los líderes de lo que protagonizan esta ola de populismo de derecha, no es la única expresión, ¿no? Por ejemplo, en el propio Estados Unidos surgió Sanders, ¿no? Y todo el fenómeno que generó como a la izquierda del Partido Demócrata, ¿no? Con gente que se reivindicaba socialista, digamos, ¿no? Que, bueno, hay que ver qué es lo que se le pasaba en la cabeza, por eso, pero decir eso en los Estados Unidos es como acá decir que sos ultra subversivo, ¿no? Surgió Jeremy Corbyn en Gran Bretaña, intentando recuperar las viejas banderas del laborismo. Surgió Podemos en el Estado español, que ahora tiene un acuerdo con el Partido Socialista. Entonces, me parece que no solamente dio la crisis de la socialdemocracia, o lo que se llamó el extremo centro, no solamente dio fenómenos de derecha, sino dio fenómenos de izquierda. También que hay una discusión en todo caso ahí programática y estratégica, ¿no? De qué se hace con esos movimientos. ¿Qué se hace en Chile con ese movimiento que hasta antes de la pandemia estaba poniendo en cuestión todo, digamos, ¿no? ¿Cómo se traduce eso al terreno político? Esa es la cuestión principal, digamos, ¿no? Que hay que discutir. Después yo trato de discutir, cuando a mí me hacen una pregunta de ese tipo, el otro día me mandaron un mensaje privado, que nos reímos mucho con los amigos, me mandaron un mensaje privado por Instagram, que me dijeron unos libertarios, me dijeron que querían organizar un debate individualismo versus colectivismo. Me dice, por los individualistas vienen Pepito, Josecito y estamos invitando a Carrino. Y por los colectivistas vos. Digamos, el colectivista interviene como individuo y los individualistas intervienen como colectivo, ¿viste? Digo, pongamos por lo menos. El término colectivista, además, es extrañísimo. Sí, iba a decir, no peguen, soy Giordano. No peguen, soy Giordano. Pero yo le dije, ya le iba a decir, yo ya gané, porque si ustedes vienen como colectivo, quiere decir que me están dando la razón de entrada. Yo, viste, como individuo no puedo hacer nada. Bueno, no importa. Pero quiero decir que, ¿dónde funciona? Bien, ¿dónde funciona el capitalismo? Bien, en los países nórdicos. Por eso vemos Borgen, ¿no? Y nos entretenemos con esa, más o menos en los países nórdicos. En Estados Unidos funciona el capitalismo, en Europa funciona el capitalismo, en el Estado español funciona el capitalismo, en Italia está destruida por el capitalismo, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Lo que no quiere decir que no tenga una salida fácil. A veces los eslogans los llevan a uno a decir, bueno, pero ustedes sí, porque uno tiene que tratar de llegar con una consigna, como le pasa a todo que hace política, ¿no? Pero yo trato de plantear, y por eso agarré el tema del extremo centro, es que la otra alternativa que decir, bueno, pero no, como no funciona, vamos concediendo. Entonces, en vez de vamos y lo que le pasó a la socialdemocracia es que fue digamos, concediendo tanto que el nuevo laborismo le costó después encontrar sus 7 diferencias con Thatcher, o con el mundo legado por Thatcher. Claro. Entonces, yo termino el news de hoy contando una anécdota de Thatcher y los Monty Python, que a ella le hicieron citar a los Monty Python, ella no los conocía, y lo único que quería saber era si ese Monty Python, que creía que era uno, ¿es de los nuestros? Preguntó ella, ¿viste? Antes de saber si me iba a citar o no. Bueno, quiero decir que siempre están más convencidos, y no soy de los que dicen, bueno, esto se soluciona fácil, ni mucho menos,
pero sí que plantean, ahora, empezamos a discutir el tema de la deuda. Empezamos diciendo que íbamos a pagar 39 centavos por dólar, terminamos pagando 53, ahora hay que venir con el FMI, que parecía bueno, pero hasta ahora dice, ahora Hoy es malo. va a venir a monitorear las cuentas. El progresismo argentino dijo, bueno, nos reconciliamos, pasamos del Clarín miente a Héctor no me deja mentir, como le dijo Alberto Fernández a Héctor Mañeto en Coso. Vamos, tenemos que dialogar, tenemos que consensuar, tenemos que traerlo a Larreta y traerlo acá, que es un amigo. Digamos, la alternativa progresista al discurso duro de la izquierda. ¿Qué termina? Larreta, Clarín, todos pidiendo la suya, entonces me parece que se terminan radicalizando necesariamente y que a eso hay que ponerle hay que oponerle un programa radical. Esa es como mi posición política, ¿no? Después, si discutimos el siglo XX, discutíamos esto, discutimos los primeros años de la Revolución Rusa, discutimos la increíble situación de Cuba, lo que logró Cuba con una pequeña isla por haber transformado sus relaciones sociales. Tenemos muchos, digamos, el homenaje que fueron los estados de bienestar al peligro de la revolución, ¿no? Porque eso no se puede entender por qué Europa hizo tantos estados de bienestar, digamos, si no fuera, es como un homenaje indirecto, homenaje entre comillas, ¿no? Si uno discute la posguerra, la salida, cómo fueron los procesos en Francia, la inmediata posguerra, la segunda posguerra. Entonces me parece que ahí hay, cuando se plantea así cuál es tu modelo que funciona, es como muy abstracto, ¿no? Perdón, me la dejaste picando. Podemos, que era un referente salida de esa crisis tremenda de las hipotecas y de los indignados, y que iban contra la casta, finalmente terminan arreglando con Pedro Sánchez, claro. Porque dicen, vamos a aportar. La izquierda podría arreglar con el kirchnerismo para usar la misma metáfora. O en algún momento podría haber... La izquierda argentina no. Lo que es la izquierda argentina... Sí, que representa un poco el FIT. No, pero no quiere decir, no quiere decir que no se pueda lograr unidad de acción, como decimos nosotros, estoy hablando frente único, unidad de acción, para pelear por cosas con los sindicatos, con los movimientos sociales, que es lo que nosotros reclamamos. Un programa de gobierno es muy difícil, porque se tienen dos puntos programáticos muy difíciles. Básicamente porque si le dijésemos, bueno, miren, vamos a proponer un programa de gobierno, nacionalizamos el petróleo, nacionalizamos la banca, ponemos el monopolio estatal del comercio exterior para que no se nos sigan yendo los dólares como se vienen. Hay que poner el control obrero o de los trabajadores en las distintas empresas. Si dicen que sí, no hay problema, pero la veo muy difícil. Pero yo lo pongo así como en extremo, digamos, ¿no? Porque la veo muy difícil. Y que en algunos casos son medidas de liberación nacional, ¿no? O sea, de independencia nacional o de autonomía nacional. El problema es la deuda. El problema de la deuda no es en Argentina solamente un problema socialista, digamos, ¿no? Está lleno de estudios. El propio Lozano, que ahora es presidente del Banco Nación. Del Banco Nación, lo ha estudiado y lo ha puesto que esa deuda es fraudulenta de pe a pa, digamos, ¿no? Lo ha estudiado juristas. Entonces, me parece como que ahí uno lo dice, es maximalista para lo que hoy se reclama, ¿no? Pero sí, pero esa plata que se va junto con otros muchos, que lo que estamos sufriendo ahora, de dólares que se va, implica que un sector de la Argentina, un importante sector de la Argentina no tenga acceso a la vivienda, no pueda comer. ¿Cómo se le va a ocurrir creer que puede comer todos los días? Entonces a veces me parece que como que se ha retrocedido tanto en términos de aspiraciones, ¿no? Del horizonte de lo posible, que hay que empezar un poco por ahí, ¿no? Plantear digamos, qué tan radicales son las medidas que son presentadas. Obviamente con la vara de Clarín, ¿no? Clarín le dicen Vicentín. Vicentín es, digamos, más de Falco que Vicentín, no, al aire libre lo hacían. Tenían una tarjeta VIP que sacaban créditos todos los días, y dijeron, bueno, pero hay que regularlo, y dijeron, no, increíble, ataque a la propiedad privada, hicieron marchas allá en Avellaneda, en Santa Fe, en todos lados. Entonces me parece que ahí hay como una discusión del problema del horizonte de lo posible, o ni siquiera de lo posible, de lo planteable.
Y me parece que no es tan... la izquierda tiene su representación, su voz, digamos, después cuando se dan los fenómenos electorales, las traducciones electorales a veces son mejores, a veces son peores, pero me parece que un sector de la sociedad argentina no lo considera tan loco cuando uno plantea aspectos, digamos, cada discusión concreta. No, ustedes quieren hacer China o Cuba o Rusia y quieren que seamos todos rusos y ponernos la vacuna rusa. No, nosotros queremos que no se pague una deuda fraudulenta. Yo cuando lo discuto, normalmente cualquier persona no me dice, no, sí, mirá, dice, no, es una locura lo que planteas. No es una locura porque la pagamos 80 veces a la deuda. Entonces, ¿cuántas veces vamos a seguir pagando deuda, digamos? Bueno, cuando se discute cada cosa concreta me parece que es, obviamente que... Bueno, Fer, ahí me gustaría preguntarte respecto, porque estás planteando un tema que ya te diría casi es de estrategia político-electoral, porque vos decís, nuestra plataforma no molesta, es más, uno encuesta y ves de que la sociedad argentina, por ejemplo, mayoritariamente defiende el tema de la intervención del Estado. O sea, no gozan digamos, si uno ve todos estos tea party que aparecen a la noche en la tele, tienen mucho más representación en los medios y en las redes que a nivel de lo que es el electorado masivo. Uno pregunta, y es como lo que vos dijiste recién, la mayoría van para el lado de lo que estás planteando vos. Entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? Sí, te agrego una cosa cortita, los servicios públicos. Los servicios públicos, claro, pero es mayoritario cuando uno dice, porque obviamente ahora la gente se está quejando porque pagaba 1.000 pesos de gas y le vino 5.000, digamos, ¿no? Por eso, o sea, digo, en los servicios públicos, inclusive vos viste la última intervención esta del tema de hacer una tarifa social para el tema de consumo de redes, inclusive ahora se habla de una compañía de telefonía celular estatal. Digo, los argentinos todos en general levantamos la mano con esto. Entonces, como que vos dijiste, la plataforma no molesta, el olor nuestro no le molesta a la gente. Entonces, por ahí es un tema que vas a decir, las ideas están ahí, es como que hay una especie de digamos, ¿qué es lo que qué es lo que ocurre ahí? Digo, a nivel, ¿es una falla en la estrategia político-electoral o como por ahí, cómo conviven adentro en la izquierda, por ejemplo, con la idea de utilizar las reglas del sistema, las reglas de financiamiento que tiene la política, las reglas de participar en una PASO y todas esas cuestiones, y después, bueno, obviamente de captar financiamiento de actores poderosos y todo este tipo de cosas, donde ven como que es o es el peronismo, digamos, que es una especie de Pac-Man que va y termina cooptándoles la agenda. Digo, ¿qué es lo que...? Sí, yo leía a un historiador que en un tiempo, yo me dedico mucho a pensar el problema del peronismo, bueno, todos nos dedicamos a pensar el problema del peronismo, ¿no? Porque te das vuelta y te chocas con el peronismo, pero había un historiador que decía que era tan fuerte la tradición de izquierda en la Argentina, porque es como que en la Argentina la tradición de izquierda no es fuerte, los obreros son peronistas, la subjetividad es peronista, la identidad es peronista. Y este historiador le cambió la óptica para irse un poco más atrás, digamos, los inicios del movimiento obrero argentino, anarquista, socialista, comunista, los años 30, la huelga de la construcción del 36, y decía, es tan fuerte la tradición de izquierda en la Argentina que hasta el peronismo tuvo que hacerse de izquierda. Tuvo que tener su sector de izquierda, decía, porque si no, era muy difícil, por ejemplo, que en los años 70, y creo que en el post-2001 también, en el post-2001 la emergencia de un peronismo de centro-izquierda, podríamos decir, que se expresó el kirchnerismo, tuvo que ver con dialogar con ese momento, ¿no? Con el momento de movilización popular que tenía el 2001 y que impuso una agenda, o impuso una forma distinta de pensar la política superestructural. Entonces yo creo que sí, no creo... Fer, no me la dejaste picando, me la dejaste picando. ¿Nunca pensaron en ir a participar a la interna del peronismo con la camiseta directamente e ir a una PASO ahí adentro? No, menos en el famoso letrismo. Si me decís, bueno, se discutió años 50, 60, la izquierda lo pensaba de esa manera. Si me decís menos a
a este peronismo, mucho menos desde ese punto de vista, ¿no? Porque tiene mucha más crisis de identidad política, como la tienen todos los partidos políticos en un sentido, ¿no? O sea, en los años 70 había mucho más posibilidad de acuerdos para peleas comunes, como lo puede haber ahora, como decía, con sindicatos, con movimientos sociales. El problema, la cuestión política es más, más difícil. Ahora, la actuación de la izquierda, el aspecto parlamentario es un aspecto, digamos, ¿no? Ninguna izquierda, que lo que en Francia se llama la extrema izquierda, o acá podríamos llamar la izquierda clasista, cree que va a cambiar las cosas solo por la vía parlamentaria, ¿no? Lo que no quiere decir que lo vaya a hacer por la vía armada, quiero decir, sino por la vía de la movilización popular, sino por la vía de si no hay movilización popular. Si no hay una sociedad movilizada, y sobre todo un movimiento obrero movilizado, es muy difícil que la izquierda emerja políticamente, ¿no? Ahí hay una dialéctica, hay un diálogo al que se apuesta. Entre otras cosas porque se propone cambiar estructuras muy fuertes, digamos, ¿no? Entonces, la otra es esa, es hacer la de Podemos, hacer un acuerdo de centro-izquierda, yo creo que estratégicamente, quizás en lo inmediato a veces se cambia algo, o se logra meter una ley, o se logra... Que bueno, en el Parlamento hemos votado un montón de leyes, ¿no? Qué sé yo, pero progresivas, o ha sido parte de una votación progresiva, o de cuestiones democráticas, hemos impulsado el debate del aborto, se hace con otros bloques, digamos, ¿no? O sea, eso como que siempre la izquierda se opone, no es necesariamente así. Pero hay una conjunción entre movilización, entre calle, y cómo se pueda traducir eso a la política, que no depende tampoco de uno, ¿no? O sea, no depende absolutamente de uno. Depende también de la irrupción que tenga la sociedad en momentos de crisis que uno no las milita, ¿no? Porque el otro día tenía una conversación y te decían, el cuanto peor mejor. Ustedes están esperando que venga la crisis y todos los días nos acostamos diciendo, ay, ojalá que mañana se derrumbe todo, así nosotros nos va bien. No. Ahora, Fernando, tenemos 2021. ¿Hay 2021? Porque viste que la oportunidad se empezó en las elecciones de medio término, donde la gente por ahí se relaja un poco, pero también el FIT está en una crisis que yo veo, no termino de entenderla, no te voy a pedir explicaciones sobre eso, mucho menos, pero como que siempre hay muchas tensiones internas, y han generado una dirigente que me parece que es especial porque puede conectar, que es Miriam Bregman, que puede conectar con otros electorados, que quizás no el viejo Altamira, que no lograba conectar, pero parece que también se les complica internamente, ¿no? ¿Cómo lo ves 2021? Vamos a los bifes. A los bifes, 10%, 5%, Mendoza, no, 10%, Jujuy, Capital Federal. 10%. No, sí, efectivamente, medio término es distinto. Yo creo que hubo mucha, digamos, creo que lo ponía también, de esta autocita ya es medio insoportable, pero lo ponía que sea que las elecciones, alguien que me dijo que las elecciones no se ganan más, sino que se pierden. Digamos, no importa el actor que las gana, sino el actor que las pierde. Se vota mucho más contra que a favor, ¿no? Entonces yo creo que en el caso del macrismo era sacarse de encima a este tipo, ¿no? De mucha gente, o sea, y por eso lo hemos discutido mucho, o se ha discutido mucho en distintos lugares. Las generales ya fueron medio como un balotaje, digamos, ¿no? Entonces, vamos a votar ahora para sacarlo, y se dio una elección, lo dijeron muchos analistas. Entonces, eso perjudica efectivamente a una opción de izquierda que te diga, bueno, los vamos a votar. Yo creo que las elecciones de medio término eso efectivamente cambia. En 2013, en 2011 emergió el FIT, 2013 tuvo una muy buena elección, 2015 en las presidenciales fue más complicado. Y creo que ahora también porque hay una continuidad de la experiencia con este kirchnerismo ampliado, ¿no? Este kirchnerismo bajas calorías, digamos, ¿no? Entiendo que las PASO los perjudican, por lo que dedujo de lo que decís. ¿Preferirías que duele la PASO? No, mirá, yo creo que hay, por PASO, por como sea, hay referentes claros que son Nicolás del Caño y Miriam Bregman, para mí, ¿no? O sea, y los números, digamos. Efectivamente, Miriam conecta con un sector o un electorado, si lo planteamos en esos términos, progresista de la capital. Ella, aparte tiene una trayectoria, ¿no? Ella estuvo en el juicio de Checolás y lo mandó en cana, ¿no? Nada más y nada menos. Fue abogada de Jorge Julio López, o sea, tiene una trayectoria que lo une mucho a esa estructura de sentimientos, ¿no?
Pero Nicolás del Caño, que emergió desde Mendoza, no nos olvidemos que llegó a sacar el 20% de los votos en Mendoza, y hay algo que tiene Nico, que lo ven muchos jóvenes, que lo ven como una persona que tiene su misma trayectoria de vida, ¿no? Que estaba en la universidad, laburaba de precaria, que es su vida, ¿no? Aparte, ¿no? Que laburaba precariamente, que trataba de laburar y estudiar, etc. Mucha gente lo tiene como esa referencia. Después se verá qué opciones, aparte son elecciones parlamentarias, hay que elegir diputado por la provincia de Buenos Aires, que es el que generalmente la izquierda tiene seguro. En Capital siempre se pelea, porque Capital es el maxi kiosco de la capital, como dice el Turco Asís, y está lleno de kiosquitos políticos de todo tipo, digamos, alrededor del maxi kiosco, ¿no? O sea, y siempre hay una izquierdita que se corre, que le compite, ¿no? Zamora, por ejemplo. Zamora, ya podría decir, Ripoll, bueno, chicos, ya está, ¿viste? Vilma Ripoll también, arma su... Bueno, no, pero Vilma Ripoll está en el FIT. Sí, claro, bueno, pero se ha corrido a último momento. Está en el FIT. No, se ha incorporado la mayoría de la fuerza de izquierda del FIT y creo que eso se va a mantener. O sea, no, al margen de que, obviamente, a ver si yo quiero poner mi candidato, cada organización, como pasa dentro del peronismo, digamos, ¿no? Obvio. O sea, no es que es puro orden y armonía entre Massa y el Cuervo Larroque, ¿no? O sea, digamos que siempre hay como disputas. Lo que pasa es que la izquierda tiene esa cosa, la cariocinesis, como me dijo alguna vez Mario Weinfeld, de ese estigma histórico. Pero creo que ya desde el 2011 y ahora vamos a una elección 2000, va a haber 10 años se mantiene el FIT, con el 90% de las formaciones de izquierda. Entonces, debe ser la única sigla que funciona porque ha cambiado todo. El kirchnerismo fue cambiando, el macrismo, claro. Las marcas, como se dice. Las marcas electorales, claro. Pero yo creo que hay. Ahora, sacando un poco eso, falta tanto y estamos tan mal, digamos, desde el punto de vista, quiero decir que yo no descarto, acá lo podemos discutir y hacer hipótesis electorales, etcétera, pero yo no descarto movimientos sociales, para no decir estallidos sociales, para no decir revueltas, etc., porque yo voy cayendo, uno que sigue la política, lo social permanentemente, hoy escuchaba, voy cayendo en la gravedad de la situación. Fer, mirá, yo te digo, lo tuvimos el otro día a José Urtubey de la UIA, y nos dijo una frase que me quedó, que era, él dijo que es peor que 2001, aunque distinto, en el sentido que es una caída más suave, digamos, no es, pero con una recuperación también que va a ser más suave, con lo cual realmente es una película, porque es como que tampoco te dan el dolor todo junto, viste, que vos decís, no sé, nos dan si hoy nos ofrecieron un 2002, comprimido en la vacuna esta, no sé en cuál, uno diría, bueno, aplíquenla y después, bueno, pero claro, y vamos viendo. En aquella época, y ahí le doy un poco la palabra a Hernán, en aquella época pareció que la devaluación de Duhalde, del 1-1 al casi 4-1, era como una tabla de salvación. Hoy el dólar se puede ir a 150 y solo deja crisis. Ya hubo devaluaciones de por medio, sí, tal cual. Claro. Muchas, sí. Pero ustedes, déjenlo hablar más, porque ustedes dos no me dejan hablar. No, en realidad nos invitaron a hablar para que hablen entre ustedes. ¿Cómo me sacaron todas las preguntas, pero volviendo justamente, el tema, lo que es realmente preocupante, lo que decís vos, es los precarizados de las tomas de Guernica, que son los más precarizados de todos. Y ante una crisis son los primeros en caer, y ante una recuperación los últimos en entrar. Muy bien. ¿Qué haces en el medio? Porque ni siquiera son tan precarizados que ni siquiera están en el radar del Estado, ¿no es cierto? ¿Qué haces con esa gente? Tal cual, sí. Efectivamente que eso yo creo que es uno de los grandes problemas de la informalidad. Que ahí también, porque uno como puede tener siempre una teoría y que las crisis y que los trabajadores y que esto que lo otro, pero cada momento es particular, la historia se reescribe permanentemente, ¿no? Entonces, este sujeto, esta subjetividad de la gente que está ahí, es muy difícil que pueda incorporarse si no se obtienen recursos donde se tienen que obtener, ¿no? O sea, yo creo que con este equilibrio, aparte a Guzmán lo veo un fiscalista, él te habla bárbaro, te habla bien, zaracea a veces, si tiene que zaracear no hay problema, pero tiene una sensibilidad bastante fiscalista, o sea, como onda, no es que es un malgastador, digamos, y ahora está negociando con el fondo y todo lo demás. Pasa, claro, yo lo puse el otro día también, comparado con Macri, no solamente en términos de resultados, sino en términos de gestión, que era como un grupo del Newman que dijo, bueno, hoy voy a jugar a gobernar.
Claro, se nota otra sensibilidad, ¿no? Hay que ver el resultado también. Todo parece mejor, todo parece en principio más ordenado. Ahora, la sociedad justa, la sociedad para hablar de esa generalidad que llamamos sociedad, hasta algún momento te lo entiende. En algún momento empieza a decir, bueno, ya está, yo ahora, y tiene derecho. Si hay gente que vive tan bien, digamos, ¿por qué yo tengo que ponerme una choza y pasar con mis hijos para ver si tengo una vivienda dentro de 50 años? ¿No? Fer, digo, estamos abusando muchísimo, estamos pisando la hora 10. Una hora que estamos hablando, Sí, pero bueno, igualmente tengo entendido que no sé si Boca juega a las 9, así que tenemos un tiempito. Yo tengo una más para hacerle después también, más allá Por eso, no, vamos, si en la medida que Fer podamos, la verdad está muy buena la charla. Fer, si yo te digo, por ejemplo, mira, el PRO, la verdad es que a nivel territorial la tiene muy simplificada. Ellos saben dónde están sus votantes. Acá en la capital, Belgrano, Recoleta son núcleos duros totales, y si uno va a hablar del peronismo, obviamente el peronismo sabe de que en La Matanza busca sus votos. Ahora, si yo te hiciera esa pregunta a nivel digamos, tus estrategas electorales te preguntan, ¿dónde está, digamos, lo que es la Recoleta para el PRO? Con esos 62 puntos más o menos en Belgrano y Palermo también. ¿Dónde está la Recoleta de ustedes? Está ahí, te hago una pregunta. ¿Están los muchachos estos de Guernica que están ocupando o están a otro lado? Ahí, digamos, por eso yo te preguntaba un poco el tema de la estrategia político-electoral de ustedes. No. Evidentemente, vuelvo sobre lo anterior. Es muy difícil encontrar un nicho muy grande sin una activación social, ¿no? Esa determinación entre movilización social y traducción electoral. Ahora, Mendoza es una plaza fuerte del Frente de Izquierda. Jujuy, que hay un trabajador recolector de la basura, que es Alejandro Vilca, llegó a sacar cerca del 15% de la capital en las elecciones de medio término de 2017. ¿Y qué capas son socialmente? ¿Que son medios bajas? Bueno, en Jujuy, ¿viste? Es medio difícil encontrar, hay una minoría con mucho poder y después el resto muy, muy precarizado. Mendoza es una provincia un poco más moderna, como dicen, ¿no? O sea, ahí hubo crisis también del peronismo y del radical. Tiene mucho que ver también con los espacios electorales, tiene mucho que ver con la crisis con las representaciones también de las otras, con quién disputa, ¿no? Te lo voy a poner más concreto. Si se le ocurre a Cristina Fernández, supongamos, no lo creo, ponerlo a Sergio Berni en alguna cabeza de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo la ponemos a Miriam Bregman enfrente y nos hacemos una fiesta. Desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de ingeniería electoral, ¿no? O sea, se pasan con la ambulancia. Y no, lo que pasa es que, bueno, porque todos nos preguntamos por qué se sostiene a Berni, ¿no? O sea, es una pregunta que se hizo después de todas las cosas que dijo, casi que le faltó decir que los organismos de derechos humanos eran un curro, o sea, no le faltó nada, o sea, va lo de Canosa, no, falta irse con Feynman de joda cuando termine la cuarentena y ya está, digamos, ya completa el cuadro. Y sin embargo lo tiene, bueno, quizás cree que por ahí puede ganar algún tipo de ascendencia o contenerlos dentro de esa lógica del mal menor interno, ¿no? Ahora, el Frente de Todos hizo una gran ingeniería electoral, hablando puramente de términos electorales, hizo una gran ingeniería para ganar, para esto. Ahora, la próxima elección ya no hay un Alberto y un Cristina, digamos, Albertos y Cristinas en las distintas fórmulas, digamos, que funcionó, que a la luz de los hechos funcionó. ¿Quién va a ser el candidato en la provincia de Buenos Aires? O la candidata, los candidatos. ¿Quién va a ser el candidato de los candidatos en la capital? Depende mucho de eso también, qué pase con la izquierda. Lo que sí es que si esas situaciones se dan, lo que yo puedo afirmar es que esas situaciones se dan, hay figuras con ascendencia como para disputar dentro de la izquierda. No es una voz marginal del escenario político en la Argentina. Yo te digo, depende cómo sea en capital, depende cómo sea en provincia, la ponemos a Miriam Bregman en cualquiera de los lugares y ustedes me pueden decir, bueno, ojo ahí,
también qué es lo que va a pasar. No, me parece que depende también cómo arregle la interna el resto, cómo llegue, si se llega con recuperación económica, si se llega con más hundimiento económico. ¿Qué pensás? Yo creo que en su, ¿Que va a en su llegar racional... va a llegar, la economía va a llegar No muy lo sé. agitada? No le encuentro lugar por la cual se pueda recuperar. El núcleo racional de las locuras de Duhalde, para decirlo de alguna manera, es que vivió esos momentos, y yo creo que el núcleo racional de esa sensibilidad es que sabe que hay una crisis social muy, 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 muy importante. Entonces cuando se desconecta de la realidad, como dice él, que la realidad se le desconecta, le queda la sensibilidad sola, digamos, ¿no? sin pensar mucho lo que dice. Pero yo creo que ha gestionado crisis, entonces le habla al inconsciente solo, pero ha gestionado crisis, sabe que la situación es muy complicada, entonces verdaderamente, no sé, entonces es muy difícil predecir hoy electoralmente qué va a pasar si no sabemos qué va a pasar mañana con el dólar, ¿no? Pero igual el argentino no nos imagina. Por ahí, por la cuestión de la policía bonaerense, hubo bastante susto. ¿Te acordás que Juan Graboy parecía que iba a movilizar y después, por un pedido del presidente, no lo hizo? Pero yo lo veo difícil una salida de la boliviana. No, desde ya que no. Sí, porque, bueno, creo que en ese sentido la democracia se ha consolidado y la izquierda ha entrado también en el juego. Lo hacía referencia a Daniel. Son parte del sistema político, a diferencia de los años 70, donde jugaban todo o nada con otra mentalidad, ¿no? En otra era también. Claro. No, pero yo no te hablaba de lo de Duhalde en términos de golpe de Estado, sino en términos del sustrato social que ve, que por lo cual clama por un gobierno de unidad nacional, porque se junten todos. ¿Pero qué lectura hicieron con respecto a la policía bonaerense movilizada? Para mí fue un reclamo corporativo. Fue un reclamo corporativo. No veía... nunca podés poner las manos en el fuego por la policía bonaerense, ¿no? Son 90.000 tipos armados que manejan negocios impresionantes en un territorio increíble, ¿no? O sea que nunca puedo decir, no van a hacer tal cosa. Pero veía más bien un reclamo corporativo por una base, digamos, los estamentos más bajos tenían 35.000 pesos, que eran 35.000, 40.000 pesos, sin los negocios ilegales que manejan, sin prostíbulos, con poca circulación de droga, entonces digamos, con poco... Hay que reclamar eso. No, es que una gran parte fue eso, digamos, ¿no? Esa plusvalía ilegal. Hay una teoría sobre todo eso, digamos, nosotros, salvo en Rosario, digamos, pero en la Argentina hay gente que ha estudiado eso, que dice que no existen mafias en Argentina, en el sentido de, porque todos los negocios que tiene la mafia los tiene la policía, digamos, ¿no? O sea que todos los negocios ilegales, la trata de personas, ¿cómo se puede hacer la trata de personas en Argentina sin el concurso, o por lo menos la vista gorda de la fuerza de seguridad? Entonces pero a mí me parece que ahí había un reclamo corporativo, la paritaria 9 milímetros, como yo le dije, que fue la más rápida de la historia, digamos, ¿no? Los enfermeros, que son esenciales, a los enfermeros lo aplaudimos todos los días a las 9, a la policía, taca, 30-40% de un momento para el otro. Bueno, ahora me parece que eso también fue emergente de una situación, o sea, y quedó. Nosotros creemos que en el seno de las fábricas, entre las enfermeras, entre los estatales, entre la gente de Guernica, y ¿cómo? Si esta gente sale, y solo porque tiene los fierros, y le dan todo lo que tiene, y yo, ¿por qué no? A mí, ¿por qué no me dan? Yo creo que ahí eso quedó como activado. Lo que pasa es que no son tan irresponsables como la derecha o como la propia policía. Entonces, este tema del aislamiento social, quizás lo patee para un poco más para adelante, pero la paritaria de ATE, a los estatales, quiero decir, a ATE UPCN, ¿no? 15%, creo, ¿no? Sí, que lo rechazó hasta Andrés Rodríguez. Que para que Andrés Rodríguez rechace algo que le ofrecen de paritaria, él te acepta una paritaria hasta por la negativa, digamos. Él acepta que le saque el sueldo a los trabajadores. Y no lo aceptó, o sea que está complicado, qué sé yo. Pero bueno. Fer, yo por lo menos en lo que me toca a mí, tiro la última pregunta, pues la verdad es que estamos muy pasados, pero si yo te dijera... Ahora viene toda la publicidad que facturan con este... No, después... Tenés que dejar tiempo para el auspicio de Roca, de Bulgueró. Tiene a Procter & Gamble, a Citibank.
Bueno, queremos mandarle un saludo a Georgieva, queremos mandarle que nos tiene Mirá, el banco macro y Brito. Yo lo veo a Daniel para sentado nada. con Brito diciendo, dale, ponete que vamos a hacer un Para banco acá nada, con un Fer. tronco. Ojo, cabrito, se lo fumaron al macro, ¿eh? Para nada. Ah, sí, mirá. Los vamos a Buen dato, los vamos a combatir hasta que podamos cerrar oportunamente. Pero algún cheque. claro, digo, Fer, la última, por lo menos en lo que me toca a mí, si yo te dijera a vos de cómo me imagino un ascenso posible de la izquierda al poder en la Argentina, al poder, al gobierno, diría yo, pensaría en algo como quizás lo de Lula en Brasil. Digo, a ver cómo te suena, que es el tema de un largo tránsito desde el movimiento obrero con el tema, digamos, acumulando, participando, perdiendo muchas veces. Y, por supuesto, después llegó un momento donde Lula se encontró con lo que se encuentran muchos, que después, por supuesto, es como que la pista se achica de golpe, y ahí se sentó, y en un momento que es como que él hace un cierre con el establishment financiero brasilero, sin el cual, no sé, yo creo que sería impensable de que alguien llegue a acceder al gobierno. Es como que en un momento él se hace viable, digamos. Pero es como, yo me imagino que por ahí ese puede ser el camino de ascenso al poder de la izquierda en Argentina. ¿Cómo te suena eso? No creo que... Mal. Ahí está. Bueno, es que esa es la parte de mi pregunta. Lo que debería ser una virtud, que es justamente mantenerte en tus bases y radicalizarlo en tu posición, termina siendo un defecto. Termina siendo un problema, sí. Termina siendo... Sí. Sí, termina. Ahora, yo lo vuelvo a plantear en estos términos. Haciéndose amable para el establishment, terminó como terminó también, ¿no? Y la El tema realidad es terminar cediendo más de lo que ganás. si uno, y yo en ese cálculo, si lo planteamos en esos cálculos, si uno mira la evolución de los últimos 30, 40 años, no solo en Argentina, sino en Europa, las gestiones del socialismo europeo, etcétera, y ¿qué tenemos? ¿Está bien? Entonces, obviamente, el otro camino, yo nunca lo planteo como un camino de rosa, ni como una cuestión fácil, pero creo que sustentable si logramos cambiar las cosas más radicalmente, ¿no? Si no, los resultados están a la vista, o sea, tenemos un piso de 25-30%, 20% llegó a bajar como mucho de pobreza en Argentina, que es como inadmisible, ¿no? En esta situación. Y así, ni hablar de otros países de Latinoamérica, pero bueno, qué sé yo. Y Fernando, como dijo Carlos, que ya son, es decir, el FIT es una marca dentro de los valores que lleva años. Obviamente con lo cambiante que es la Argentina es difícil, pero ustedes tienen objetivos justamente que va también con lo que decía Daniel de crecimiento, es decir, bueno, o depende mucho de la realidad del país también, ¿no es cierto? Y no, es lo que decía anteriormente, yo pienso que si 2021 no hay Sí, pero más allá del 2021, me refiero de un crecimiento orgánico en el tiempo. Es difícil plantearlo, ¿no? Y depende si hay una recomposición política y hay crecimiento económico y uno será parte de una discusión nacional en ese contexto, o si hay una crisis catastrófica que tiende al derrumbe, ¿no? O sea, es muy difícil desde ese punto de vista. Y yo no lo veo, que no es una cosa a la que uno apueste. Digamos, no es ni buena ni mala, sino que es inevitable. Y más en un país como la Argentina. No trato de juzgar, así como son incorregibles, digamos, la crisis no es ni buena ni mala, sino que es inevitable. Entonces el problema es cómo uno se prepara para esos momentos, para que del resultado de cada una de las crisis, en términos históricos, salimos peores. Sí. Hubo momentos que tuvimos crecimiento económico y todo, pero salimos peores. El problema es si en las crisis podemos salir mejores. No sé si volver, pero salir mejores. Fernando, bueno, realmente programa récord, ¿eh? Llevamos 80 minutos, te das cuenta que podríamos seguir 2 horas más. Sí. Bien. Nos gustaría hacer otra ronda con vos porque... Cuando quieran. No, nos pones otra, ¿viste? Nos pones otro sombrero, como se decía antes, para hacer honor al sombrero clásico de Daniel, que quiero agradecer clásico. Tu tiempo, tu participación. Gracias, Hernán. Gracias. Daniel, y este es un espacio... el nuestro que nos hemos dado llamar fase 1,
política experimental, tratando de pensar y abrir, y por ahí un poco fuera de la velocidad de la televisión y pensar un poquito lejos, y ha sido un aporte fundamental que quiero agradecer mucho. No, Dani. por favor, a ustedes. Gracias, Gracias, Fer. Buenas noches. Gracias, Fernando. Buenas Un noches. gusto. Un gusto. Llegaré Boca hoy, ¿eh? Gracias, gracias. No.